Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Somos REM, la red de manejo de plagas de APRESID. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos como enfermedades. Bueno, muchas gracias. Gracias a APRESID por la organización de esta charla. Y a ustedes por venir. Vamos a arrancar directamente, son las 14:31, así que vamos bien. Yo voy a dar un par de mensajes y los voy a presentar a ellos, que obviamente son los que van a hablar. Antes que nada, el mensaje que nosotros muchas veces damos es que las malezas no se mueven y sin embargo nos atropellan. Desde hace muchos años que nosotros venimos charlando con muchos de ustedes, con especialistas que inclusive están acá, y lo que vemos es que las malezas nos están pasando por arriba desde hace muchos años, inclusive mucho antes de la siembra directa, que se habla de malezas resistentes. Y lo que tenemos hoy en día son muchas herramientas que tenemos que ir conjugando. Hoy en día el 80% de los agroquímicos que se usan en Argentina, más o menos, son herbicidas. Y nosotros estamos teniendo una tecnología que ahora nos van a presentar ellos, que nos puede ayudar mucho a reducirla. Los herbicidas están desarrollados para malezas de 10 centímetros de diámetro, más o menos. Y si ustedes se fijan lo que hacemos en el día a día los agrónomos, vamos al campo, recorremos y nos fijamos cuántas malezas hay. Hay algunas de 10 centímetros, pero son muy pocas. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos y vamos a otra recorrida hasta que llega un momento que tenemos un enmalezamiento suficiente que nos parece que justifica la aplicación. Ahora, cuando decidimos esa aplicación, tenemos malezas que ya miden 30 a 40 centímetros de diámetro o de altura. ¿Qué significa eso? Que cuando usemos los herbicidas para controlar esas malezas, esos herbicidas, esas malezas ya van a estar pasadas de tamaño. Entonces, ¿qué nos van a contar ahora Guy y Marcos? Nos van a contar sobre una tecnología que nos permite manejar mejor las malezas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder aplicar a las malezas cuando tienen realmente 10 centímetros y no cuando están más grandes. ¿Por qué? Porque no vamos a aplicar en cobertura total, entonces no nos va a resultar muy caro lo que estamos haciendo. También nos va a permitir cuidar más el medio ambiente porque vamos a estar usando menos agroquímicos, obviamente, y nos va a permitir todo eso en un contexto de que económicamente nos va a resultar bien. Nosotros estamos trabajando con aplicaciones dirigidas hace ya varios años y si bien los equipos resultan caros a primera vista, con los ahorros de herbicidas se nos están pagando entre 2 a 4 años, además de que estamos usando más modos de acción con mejores manejos de maleza. Ahora les voy a presentar. Bueno, para no ahorrarle, Guy es de Perth, del oeste de Australia. Él estudió ciencias y también estudió sistemas ambientalmente amigables. Y es de la Universidad de Sydney, está estudiando un doctorado y ahora está viviendo desde octubre en Copenhague haciendo lo mismo. Y está trabajando sobre todo en inteligencia artificial para reconocer las malezas y tiene un proyecto muy interesante sobre código abierto. Ayer estuvimos recorriendo con él, visitamos el campo de César Belloso, lo visitamos también a Francisco que anda por ahí, y lo que sí les puedo decir algo interesante, que es un apasionado también de la agricultura y del campo. Guy, please. Muchas gracias, Agustín. And thank you very much to APRESID for having me here to present. And I guess I'd just like to start with, Voy a empezar con mi presentación.
Bueno, muchas gracias a Presid por haberme invitado a hacer esta presentación. Llevo 2 días en Argentina, es la primera vez que vengo y estoy muy impresionado y fascinado por todo lo que ustedes hacen aquí con la siembra directa y también con el control de malezas. Y me encanta recorrer las distintas regiones y estar ahora en Rosario para entender un poco mejor y conocer un poco más al país. Así que muchas gracias a Agustín y a Presid por organizar esta charla. Quiero centrarme ahora en lo que es el reconocimiento de las malezas para hacer un control sitio específico. Soy de la Universidad de Sydney. Y llevo tiempo trabajando en distintas formas de control de malezas. Y esto que ustedes ven en pantalla es un campo cerca de Sydney donde hemos desarrollado estas técnicas. El tema de esta presentación se resume en el dilema del control de malezas. Los productores del oeste de Australia saben que las malezas están ahí, pero no sé dónde están, entonces tengo que pulverizar todo el campo, lo cual es un problema, porque tenemos algunos herbicidas que los pulverizamos sobre donde no hace falta y tenemos ryegrass resistente a los herbicidas. Entonces hay que tener un control sitio específico. Esto es lo que hacemos, aplicamos el herbicida de esta manera y vemos que todo el área es cubierta cuando las malezas están en una parte muy pequeña. Pero si lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es tratar las malezas, no el campo. Entonces simplemente tenemos que escanear el área de alguna manera y tener beneficios que van a llevar hasta un 90% de ahorro en herbicida, porque ahora en la zona de control se basa en la densidad y no en el tamaño del campo cultivado. Estas son nuevas opciones, hay nuevos herbicidas que cuando se los aplica podemos tener distintos sistemas, láser o de otro, que pueden ser útiles y muy prácticos en campos de gran tamaño, como los que hay en Australia o en Argentina. Esto parece maravilloso, pero parece ser difícil de hacer. En agricultura lo que tenemos que encontrar es la manera de hacerlo. Lo primero es que tenemos distintos escenarios, tenemos distintas malezas, algunas que crecen en mayor cantidad y otras, y lo que tenemos que hacer es un proceso que se llama reconocimiento de maleza. El reconocimiento de maleza es parte del sistema de control de maleza sitio específico. Recibimos información de un sensor. El sensor puede ser reflectante, es decir, la luz que produce la maleza va al sensor, puede ser un dispositivo de imagen o puede ser simplemente un sensor que mide la distancia. Esta información se envía a un procesador donde tenemos algún tipo de detección de malezas. Hay distintas maneras y esto, una vez que se detecta una maleza a partir de algún razonamiento o algoritmo desarrollado, vamos al control y de ahí vamos a alguna manera de pulverizar, de hacer entrega, digamos, del tipo de control que hemos elegido. No hay nada nuevo en agricultura. Esto es de Australia, de Australia Occidental. Lo que quiero mostrarles de maleza. En los años 80 se desarrolló un sistema para tratar de detectar la maleza. Esta era la tecnología de esa época. Pero ahora tenemos esta curva de detección sitio específico, tenemos cada vez más capacidad de detección. Les voy a mostrar dónde estamos parados hoy, cuáles son las características y hacia dónde podemos llegar, a qué podemos aspirar.
Empezó en los años 70 con el primer sensor que se basaba en detección de plantas. Después aparecieron aquellos sistemas comerciales donde hay zonas contaminadas y zonas no contaminadas. Acá tenemos cierta capacidad si queremos controlar malezas. Este es un escenario donde el único objeto verde es la maleza. Lo que hace entonces el sensor es utilizar esta luz y ver el ancho lumínico, y a partir de esto podemos detectar la maleza. El problema es que la maleza se encuentra solo en contexto y por lo tanto no es tan útil. Pero esto nos lleva a la detección basada en el sensor. Esta fue bastante sorprendente, apareció en 1971. La maleza, o sea, la tecnología había avanzado y en esta tecnología sorprendía por su simpleza. ¿Qué es lo que hace? Es una cámara que no se sabe dónde está ubicada la maleza a partir de esta cámara, pero es una cámara que tiene pocos píxeles. Lo que se hace es una prueba, hacen un control de maleza, nos lleva a ver la reflectancia, la fluorescencia, y además no es solo necesaria para detectar la maleza, sino que también puede usarse para una labranza sitio específica. Lo que hemos desarrollado en la universidad utiliza estas cámaras de solo 2 píxeles, las monta sobre una plataforma y en la medida que pasan por la maleza, la levanta y la saca de raíz. Esto es un ryegrass y fíjense que en el momento en que la detecta, baja la cuchilla y la corta. Esto no funcionaría en una zona muy grande. Tal vez con alguna tecnología de detección funcionaría mejor. Lo mejor de todo es que surgió de un productor, también en Australia Occidental, que empezó a buscar la manera de controlar las malezas y de aplicar tecnologías, y fue muy revolucionario. Veía las malezas y lo que hacía era patearla con el talón, o sea, la sacaba con el talón. Lo que pensó era, bueno, ¿cómo puedo hacer esto con una máquina? Y ahí armó este sistema. Lo que quiero decirles es que alguna de las malezas puede ser controlada mediante el uso de tecnologías que existen y que ahora las aplicamos a esto. Esto eran simplemente los inicios de la tecnología, simplemente sensores que hacían la detección. Luego apareció esta otra tecnología de zona no contaminada sobre zona contaminada. Aparecieron una empresa inglesa que hizo un sistema de producción vegetal de alta intensidad y hacía la detección entre las hileras, un sistema que permitía recabar esta información. Y además, el sistema puede tener el tamaño de un camión, pero 1 o 2 kilómetros por hora, a esa velocidad funcionaba, lo cual no lo hacía sumamente útil. Y luego apareció el sistema basado en imágenes, que esto ya era mucho más interesante. En lugar de observar únicamente sensores, estamos teniendo ahora otros buscadores de malezas. Tenemos cámaras que buscan las imágenes. Y esta es la parte de la presentación interesante. Son tecnologías que han desarrollado distintas ideas que pueden detectar la maleza en el sitio donde está existiendo. Lo hacen a partir de imágenes, estas nuevas. En esta detección basada en imágenes, lo que tenemos son, por supuesto, imágenes que vienen de cámaras digitales
Ustedes ven la cámara aquí y es posible encontrar esta maleza en Australia, y cuando tomamos una foto parece una simple imagen, pero esta imagen tiene 3 capas de datos. Está de distintos colores, rojo, verde y azul, y estos datos surgen a través de la cámara y van a parar a la computadora. Tiene la capacidad de ver la misma imagen y entender el contexto en el que se produce, lo cual es muy impresionante. Y cuando replicamos esto en una máquina, porque esto lo hace el ojo humano, replicarlo en una máquina es todavía más sorprendente. Aquí tenemos además, esto lo tomé con mi teléfono. Probablemente no pueden detectar qué es lo que pasa aquí, pero hay un valor entre 0 y 25. Ven qué es lo que está oscuro, qué es lo que está claro, y esto permite diferenciar lo que se está viendo. Entonces, cuando decimos que encontré una maleza en mi cultivo, son números con los cuales la gente tiene que trabajar para saber dónde está ubicada la maleza. Son números que se pueden usar para favorecer al productor. Aquí tenemos más detección basada en imágenes, pueden basarse en cámaras, en tamaños, en colores, en texturas. El algoritmo es muy simple. Uno le dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que buscar? Le dice buscar el color. Después le agrega buscar el tamaño. Hay que ver si encontramos malezas pequeñas o malezas más grandes, y tal vez esta información de color y tamaño se le puede agregar el tamaño, la textura. Se le dice al algoritmo lo que queremos que busque. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 15 años y me lleva a este dispositivo que hemos desarrollado en la Universidad de Sydney, que es el detector de malezas DIY. Es un sistema amplio, la verdad me apasiona muchísimo, porque desde este productor que usaba el talón para sacar las malezas hemos llegado a esto. Hay mucha innovación que viene de los productores y nosotros lo que hacemos es encontrar un sistema y encontrar la manera en que funcione. Lo que hacemos es desarrollar la tecnología y ponerla a disposición del productor. Esto a veces uno lo puede construir uno mismo. Esto es básicamente una computadora. Pueden ver las partes en la diapositiva. Esto permite la detección. Hay una cámara que recaba toda la información y la envía al procesador. Y lo mejor de todo es que esto no es caro de hacer. Y significa que aquellas personas que lo adaptan y lo construyen pueden hacerlo de distintas maneras. Esta es innovación liderada por los productores. Existe en Australia, en Canadá, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia y esperamos que en Argentina también. Hemos desarrollado este sistema para control de malezas y la gente lo ha adaptado para trabajar en distintos cultivos, para hacer distintas búsquedas. Este es un video que hemos hecho y me parece que aquí lo que vemos son una cantidad de productores en Australia que están probando la tecnología, viendo cómo funciona. Creo que este tipo de actividad, pensar cómo la tecnología puede ser utilizada en el futuro, es lo más importante. Esto es lo que hemos hecho donde yo crecí, pero no es nada complejo. Es una tecnología que ha estado en el mercado durante mucho tiempo. Entonces tenemos que ver cómo continúa esta curva de innovación. Y aquí hay un salto. ¿Qué provocó este salto en el desarrollo? Bueno, acá hay una cantidad de puntos. Hay que decidir qué color, qué sistema. Lo que usábamos era basarnos en reglas. Le dábamos una cantidad de
formas, o sea, distinguí los verdes, distinguí tal forma, y a partir de eso el algoritmo predecía algo. Pero ahora lo que hacemos es algo diferente, porque si no hay desarrollos en esta área, si no hay capacitación, creo que en lugar de decirle al algoritmo lo que queremos que haga, le damos la respuesta para que el algoritmo aprenda solo lo que queremos hacer. Le damos una cantidad de imágenes, una cantidad de reglas, y ahí el algoritmo empieza a aprender por sí mismo, a hacer lo que se llama aprendizaje profundo, y llega a conocer lo suficiente como para hacer una predicción. Esto es lo que ha cambiado desde 2012. La agricultura empezó en el 2015, digamos, a recibir estos cambios y nos ha dado estas posibilidades, estas capacidades para poder detectar malezas en lugares difíciles. Estos son los puntos multiplicados por 1.000.000. Creo que la idea de enseñar cómo funcionan los algoritmos se ve así. Es una imagen abstracta, le damos una imagen y detrás de esta imagen están todos los números en estos distintos canales, rojo, azul y verde. Esta es parte de un estudio que se realizó en Palmer Amaranthus, en Texas. ¿Y qué le decimos al algoritmo? Aquí está la maleza. Entonces, el algoritmo busca todos los números que están detrás de esta imagen. Entonces, bueno, dice, creo que esta es la maleza, o si se da cuenta de que que ha cometido algún error, lo corrige. Y de a poco, lentamente se va capacitando este algoritmo. Es un proceso de aprendizaje para que haga mejores conexiones. Parece fantástico. Quizás puede ser una solución mágica, pero lamentablemente se necesitan, no sé si millones, pero miles de imágenes son necesarias para tener algoritmos efectivos, que también es fantástico porque significa que podemos mejorar a los algoritmos, pero también puede ser un retroceso también, porque se necesita mucho capital y mucho tiempo para hacer que funcione. Entonces tenemos que reacomodarnos a la dinámica de los cultivos. Aquí vemos cómo funciona la detección. Yo estoy aquí en mi escritorio haciendo una prueba, reviso estas imágenes cuadro por cuadro. Marcos está familiarizado con este proceso y muchos de ustedes quizás también, pero quizás es algo tedioso para hacer porque lleva muchísimo tiempo. Hay muchísimas imágenes anotadas, etiquetadas aquí. Entonces, cada caja de estas, acá por ejemplo estamos buscando ryegrass en uno de nuestros proyectos y sí, pueden ver que lleva mucho tiempo. Entonces, quisiera hacer un resumen de todo esto, cómo funciona el desafío de la inteligencia artificial. Este es el Open Weight Locator, un detector que no utiliza nada extraño. Son personas en Australia Occidental que están buscando las malezas. Es un sistema que quiere mejorar el modelo. Esto es aprendizaje automático, no es inteligencia artificial. Por eso a la máquina no se le dice qué hacer, sino que aprende según los patrones que recibe. Por eso lo llamamos que es un aprendizaje sin una programación específica, sin decirle exactamente lo que debe hacer. Luego tenemos el aprendizaje profundo. Es otro nivel. Aunque los algoritmos de aprendizaje automático son pequeños, en aprendizaje profundo hay millones, billones o quizás en un futuro trillones de distintos parámetros que se pueden ajustar, distintos aspectos para tratar y trabajar en el control de las malezas. Estos se llaman redes neurales artificiales multicapa y el proceso es que pueden reconocer patrones mucho mejor de lo que nosotros podemos, por supuesto. Todos estos aspectos se llaman visión informática. Le decimos a la computadora o le damos una visión, digamos, y a medida que desglosamos, esto se vuelve cada vez más complejo. Es importante extraer el concepto de estas imágenes.
En el espacio de aprendizaje profundo, y creo que en todo este espectro, hay una empresa, Bilberry, una empresa francesa, Deep Agro también, se encuentra en este estadio, también John Deere, que incorpora el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Hay escenarios aún más complejos también en el control de las malezas. También hay algoritmos más básicos en la detección de malezas. Y esto nos lleva a los últimos 35 años de reconoción de malezas. Ven los puntos amarillos arriba. Bueno, toda la investigación llevada a cabo para poder entender estos algoritmos con el tiempo. Y a medida que fueron pasando los años, pudimos ver dónde había inconsistencias y dónde el aprendizaje automático podía proveer a este conocimiento. Tenemos el aumento rápido en el desempeño, muchísima información, muchísimos conjuntos de datos. Tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Y el resultado es de poder hacer una detección de verdes sobre verdes y detección en el control de las malezas. Y es un resumen de los últimos 35 años. Entonces volvemos a la curva del manejo en sitio específico de malezas. Estamos aquí donde está el punto rojo, la revolución verde sobre verde. ¿Y qué sigue a continuación? Es lo que de eso me gustaría hablar, pero quiero mencionar que hay algunos desafíos, no es todo tan fácil. La gran cantidad de imágenes también que tienen que cargarse en el algoritmo, también cubrir la mayor cantidad de malezas posibles, porque sabemos que en Argentina hay distintas malezas, no necesariamente se adapta al entorno australiano esto. Todas las estadios de crecimiento, porque si vemos algunas de estas malezas que aparecen en la playa, el Palmer amaranthus y la de abajo, son las mismas, es la misma especie en el mismo momento del año, la misma estación, pero se ven muy diferentes. Entonces, si al algoritmo se le capacita en la de arriba, ¿cómo funciona con la imagen de abajo? Al menos en este rango de especies, tenemos que saber gestionar cómo podemos resolver estas diferencias. Y también las estaciones, los distintos estadios en la etapa de la agricultura. Cómo poder ayudar a que el algoritmo pueda resolver estas cuestiones más fácilmente. Y también hay distintos modos donde podemos empezar a desarrollar estas áreas de manera más intensiva también. Para que cada uno de nosotros pueda desarrollar estos algoritmos, podamos comparar y testear nuestros datos. Si cerramos estos datos y no los compartimos, solamente estamos negando el desarrollo, los avances, negando el acceso a esta información. Los investigadores, ingenieros en el campo de la agricultura pueden beneficiarse. Entonces, también es posible poder comercializar este tipo de desarrollos, recolectar datos en Argentina, publicarlo también a nivel global, ya sea de cualquier parte del mundo, para que cualquier persona pueda desarrollar algoritmos basándose quizás en datos que provengan de Argentina. Si alguien quiere hacerlo, por supuesto, estoy disponible a escuchar cualquier propuesta. La idea es enfocarnos en el control de las malezas, no necesariamente sobre datos de imágenes. Es la propuesta de valor que tenemos por el momento, porque tiene que ver con la cantidad de datos que ustedes tienen y no necesariamente en el producto en sí mismo. La recolección de datos es una gran parte de este desarrollo. Sabemos que hay datos de código abierto, entonces se puede cambiar el enfoque un poco. Volvamos a la curva. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros estamos en el punto rojo, los verdes sobre verdes. ¿Cómo se ven los próximos 10 años? ¿Hacia dónde vamos? Un control de malezas específico en vegetales, cualquier maleza, y también teniendo en cuenta el contexto. ¿Por qué necesito un control de malezas todo el tiempo? Entonces, el control basado en el tamaño también. Podemos trabajar sobre gramíneas en cereal, por supuesto el ryegrass, el reconocimiento de las especies también. ¿Por qué necesitamos controlar a cada maleza del mismo modo también? Un control
específico en el contexto es muy importante. Y luego también tenemos un nivel de control de malezas más elevado en áreas de menor densidad, quizás, o también sistemas productivos más extensivos, como en Argentina o en Australia. También esto puede presentarnos un desafío, pero es algo que deberíamos tener en cuenta de cara al futuro. Y una idea también que tenemos y creemos que es el futuro potencial en la industria, por ejemplo, de la medicina, donde se incorpora información en los algoritmos, lo que se llama un futuro multimodal. ¿Qué significa multimodal? Que hay muchísima información al mismo tiempo. Entonces, recabamos información de los productores, por ejemplo, datos que tienen que ver con el rinde, información de los cultivos. Hay tanta información que nos puede dar el campo que deberíamos incorporarla en algoritmos de predicción. Entonces, para el reconocimiento de malezas, tenemos especies, estadios de crecimiento, biomasa, historia del terreno. Cada metro cuadrado de ese campo, de ese terreno, nos puede dar información acerca del comportamiento, quizás datos de resistencia para elaborar estimados, para poder... hay una empresa en Canadá que trabaja en los estados de predicción utilizando datos satelitales, viendo cómo cambia la densidad de la maleza con el tiempo. Entonces podemos detectar también una maleza muerta y quizás saber la cantidad de malezas muertas luego de aplicar un herbicida. Y, por supuesto, también incorporar información acerca del rinde, del impacto que tiene en el rinde, que es muy importante. ¿Y qué pasa si esto no tiene impacto en el rinde? Son preguntas que deberíamos hacernos. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de un futuro multimodal, acerca del contexto en donde una planta crece y se desarrolla. Esta es una detección de crecimiento, la etapa de crecimiento. El algoritmo está buscando malezas. Entonces, básicamente este algoritmo encuentra hasta 8 estadios de crecimiento diferentes de la misma maleza. Entonces no hay soluciones mágicas. La última diapositiva que quiero mostrarles quiere decir si los algoritmos pueden seleccionar este concepto. Nosotros tenemos malezas con resistencia al herbicida. Para poder desarrollar este control específico de maleza, tenemos que encontrar la tecnología más adecuada. Este reconocimiento basado en imágenes puede ser distinto. Nosotros tenemos que encontrar el modo de utilizar esto. Hay estudios que se han hecho en cultivos en China y en Indonesia, en India también, donde con el tiempo los humanos pueden elegir esto, que cuando entren a un campo no van a poder detectar la maleza. Entonces, esta selección natural ya existió en el pasado y si no podemos traducir esto a la tecnología, eso es lo importante. Con el tiempo, si uno las pierde de vista a las malezas que parecen el cultivo, ahí está la posibilidad de mejora. Espero que les haya sido interesante y tengo muchísima, por supuesto, más información para compartir. Muchísimas gracias a todos. Aquí en pantalla ven los nombres de todas las personas de mi equipo y si tienen preguntas para mí las voy a responder al final. En la pantalla están mis datos de contacto y pueden escribirme o seguirme en Twitter. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Guy. Antes que nada, los que están al fondo, acá hay un montón de lugar. Si quieren venir para sentarse, mientras lo presento a Marco, están invitados, más cómodos. Bueno, acá la gente de Remlo que ha organizado en este panel, nosotros que somos entusiastas del tema, nos parece espectacular. No sé si van a poder pensar todas las cosas que contó Guy en este rato, porque eso no solo se las imagina como venimos haciendo nosotros hace años, sino que estudian el tema y ve un montón de cosas que van a pasar. Imagínense ahora que está hablando de la resistencia a las cámaras, con lo cual esta tecnología no sirve por sí sola, sino que hay que implementarla con todas las demás, como ya sabemos con este tema. Por suerte, Guy, gracias, terminaste 1 minuto y medio, 2 minutos antes, así que muy bueno. Ahora les presento a Marcos, que es... Más allá de todo lo que nos contó Guy, que la verdad que es impresionante lo que hay hoy y lo que se viene,
tenemos la suerte de tener en Argentina un proyecto que realmente hoy ya está en el campo y bueno, que se llama Deep Agro. Y yo les voy a contar que Marcos es especialista en tecnología y cofundador de Deep Agro. A su vez, está altamente comprometido en ayudar al campo a manejar mejor las malezas mediante las aplicaciones dirigidas. Así que, por favor, Marcos. ¿Parece? A ver. Problemas técnicos. Correcto. Bueno, un poco la idea de la presentación mía, después de la de Guy, de toda la introducción de la tecnología que hizo, es contarles la aplicación de este mismo tipo de tecnologías al campo que hoy estamos llevando adelante acá en Rosario principalmente, pero también en toda la región, en toda Argentina y también en países limítrofes. Ahí estamos. Hoy, si hablamos de aplicaciones de herbicida, como comúnmente las conocemos hoy, tenemos que pensar en una máquina pulverizadora como la que vemos en la foto, donde la pulverización del herbicida justamente se hace en cada rincón del lote, independientemente de que haya o no maleza ahí. Tenemos información publicada de APRESID, principalmente de REM, en donde indica que en promedio la cobertura de esas malezas es de solamente un 30%. Entonces estamos aplicando de manera ineficiente el otro 70%. Lo estamos aplicando donde no deberíamos. Es ahí donde juega un papel muy importante las aplicaciones selectivas. Pero si a esto le sumamos una problemática que acá seguro todos conocen, que está relacionada a la resistencia que generan o que vienen generando las malezas año a año. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda vemos la cantidad de especies de malezas resistentes por países y del lado de la derecha vemos el crecimiento en cuanto a la cantidad de nuevas especies resistentes año a año, y si observamos la tendencia, claramente eso indica a que va a continuar aumentando. ¿Qué es lo que viene a resolver Spray? Justamente este problema utilizando la tecnología que ahí contaba por medio de un dispositivo de aplicación inteligente, pulverización inteligente, que permite ver literalmente a la maleza y tomar la decisión de aplicar solamente cuando hay una maleza debajo de ese pico. Esto a su vez utiliza una cámara RGB, una mini computadora con la capacidad de procesar una gran cantidad de imágenes a una gran velocidad también, y una electroválvula que es la que permite la apertura y el cierre del pico de manera automática y con la velocidad suficiente también para que se dé todo en cuestión de milisegundos. Como explicaba Guy también, para tomar la decisión de dónde está la maleza, el algoritmo, la inteligencia artificial, usa diferentes parámetros, no solamente el color, sino también cuestiones de forma de la planta y del contexto que vendría a ser principalmente cómo están distribuidas las plantas cultivo. Como se ve, cada uno de estos dispositivos nosotros los colocamos cada 2 metros de botalón, y eso es lo que permite convertir hoy una máquina de mercado que esté en condiciones de uso a selectiva. O sea, una vez que tiene el dispositivo instalado, automáticamente se puede llegar
producir el ahorro de, en promedio, 70% haciendo el trabajo selectivo. En cuanto a los beneficios, son muchos, principalmente relacionados a la reducción del uso de agroquímicos, pero también al poder trabajar con una cámara que reconoce a la maleza y que identifica al cultivo, le da la posibilidad de que esa máquina pueda hacer selectivos durante todo el año, ya sean los barbechos, pero también, muy importante, sobre los cultivos. Y cuando hablamos de hacer pulverizaciones selectivas dentro de un cultivo, tenemos que tener en cuenta el impacto que esto tiene también en la disminución de la fitotoxicidad que hoy generan estos herbicidas al propio cultivo. Hay otro punto muy importante también que está relacionado a la sustentabilidad, no solamente por la reducción del uso de agroquímicos, sino también en la reducción del agua utilizada en este proceso, que también son enormes cantidades, y en lugares donde el agua es escasa y difícil de conseguir, también es un gran beneficio. Pero esto también impacta en un menor uso de bidones para la carga justamente y el transporte de los herbicidas, que son menos bidones que se transportan del proveedor al campo, del campo a la máquina y de la máquina al lugar de reposición, de deposición. Ahora si hacemos el ejercicio de colocarnos dentro de una de esas cámaras de spray, vamos a ver algo como esto. Una situación como esta en la que, ahora que todos están viendo esta imagen, pueden estar recibiendo millones de rayos de luz que llegan a sus ojos, que sus ojos actúan como si fuese una cámara. Esa cámara convierte ese rayo de luz en un impulso eléctrico que viaja por nuestro nervio óptico, al igual que lo haría en un cable, y llega hasta nuestro cerebro. Que en este caso, nuestro cerebro, debido a la experiencia previa que tenemos, puede tomar la decisión de que, ok, esos puntitos amarillos corresponden a un determinado tipo de maleza. Tengo que aplicarlos. La computadora o el spray hace exactamente lo mismo, nada más que en vez de un cerebro tiene una computadora y analiza todos estos procesos para tomar esta misma decisión, al igual que lo hacemos nosotros, con experiencia previa y con miles y millones de imágenes que les permite saber cuál es el cultivo principalmente y dónde están las malezas. Esta capacidad de imitar el proceso cognitivo de pensamiento de una persona es lo que se conoce justamente como inteligencia artificial. Acá tenemos otro caso, el caso anterior era en un cultivo de soja, en un cultivo de maíz, donde podemos ver que hace también un trabajo de detección de malezas en tiempo real en una cabecera. Otro cultivo, esto es un maní, en la zona del sur de Córdoba, donde también se hace la detección de maíces huacho. Y esto es un suelo colorado en Brasil, la zona de Ivinema, donde también se está haciendo una identificación de malezas para un trabajo selectivo. Si esto lo llevamos a una visión de lote o a una dimensión de lote, podemos ver en esta imagen donde cada una de esas franjas corresponden al ancho de la pulverizadora, que en este caso eran 30 metros, y donde está verde es prácticamente 0 litros aplicados, que se correspondería a que no había malezas, y donde hay, ya sea amarillo o rojo, se corresponde a una aplicación moderada, o había una cantidad moderada de malezas. De esta manera se ve muy gráfico cuál es el impacto que esto está teniendo. Digamos. Imagínense que esta aplicación, este lote, se hubiese hecho en cobertura total. Acá podríamos llegar a ver perfectamente cuál es el desperdicio que hoy estamos teniendo y cuál es la oportunidad también en el caso de spray. Este es un trabajo que se hizo, o un caso de éxito en un equipo en Uruguay, que se trabajó de mayo a diciembre en más de 9.000 hectáreas y el ahorro promedio resultó ser de un 80%, concluyendo en un ahorro de $490.000. Ahora les quiero contar un poco acerca de la historia de Deep Agro. Deep Agro surge como un proyecto de idea en 2017 y en 2018 el equipo fundador, cinco personas que nos juntamos, que estamos relacionados al campo de alguna manera, pero que tenemos base tecnológica o estudiamos carreras tecnológicas como
ingeniería electrónica o computación, desarrollamos esta solución que les vengo contando hasta ahora. En 2018 se hicieron las primeras pruebas de concepto en laboratorio, resultando exitosas, y en 2019 se hizo la primera prueba de concepto en un dispositivo real que producía la apertura y el cierre de la electroválvula cuando detectaba la maleza. Ese proyecto se presentó en Agroactiva 2019 por primera vez, y al año siguiente ese dispositivo, también un gran desafío, llevar ese algoritmo a una máquina pulverizadora expuesta a las condiciones del campo que la verdad son realmente muy adversas. En 2021 se pasó de tener esa máquina a 5 equipos en distintas zonas del país que iban desde Lajitas, Uruguay y Santiago del Estero, resultando también exitoso, aprendiendo un montón, y en 2022 se hizo el lanzamiento comercial definitivo de la tecnología, instalando 15 equipos. La fabricación, en realidad, de estos 15 equipos se hizo definiendo un lote de producción que es una relación de compromiso entre la disponibilidad de insumos para poder fabricarlos, que, como sabrán, hay una gran demanda de todo lo que es equipos relacionados al procesamiento de imágenes, ya sean placas de video, que hacía que sea difícil conseguir estos equipos acá en Argentina, con todo el contexto que ya conocemos. Y en 2023 estamos aumentando en un 50% la cantidad de equipos que hoy tenemos. Para que vean la distribución de equipos también, como les contaba, va desde Lajitas, desde Salta, Lajitas, hasta el sur de Buenos Aires, centro-sur de Buenos Aires, con equipos en La Pampa y Pehuajó. Quiero hacer un repaso para mostrarles cómo esta tecnología puede llegar a cumplir las necesidades de producción más exigentes en distintos lugares, en distintas condiciones, y considerando también que la regionalidad o la gran variedad de condiciones de clima y de contexto que están expuesto el equipo es súper importante para tener un algoritmo lo suficientemente robusto. Por ejemplo, acá vemos el equipo instalado en un Caimán 0 kilómetros con una barra fibra de carbono BK. Estos son 2 equipos también con barras King Agro. Una particularidad importante es que la cámara, al ir cada 2 metros, eso reduce mucho el peso en la barra del equipo, pudiendo instalar más anchos de labor. En este caso es otra barra de aluminio, donde el equipo tiene la particularidad de que tiene un doble tanque. En este caso, esta máquina puede hacer 2 aplicaciones al mismo tiempo, puede aplicar un herbicida residual en cobertura total y al mismo tiempo hacer una aplicación selectiva focalizada en las malezas con herbicidas selectivos. Esto es lo que le da la mayor capacidad de uso o mayor capacidad operativa al equipo. Y como les dije, son cámaras RGB, lo que para hacer un trabajo nocturno necesita, como nosotros, iluminación artificial, en este caso iluminación LED, que le permite ver los colores y la forma principalmente de las malezas. Hoy el desarrollo en nocturno está para barbecho únicamente y estamos trabajando para que sea sobre cultivo también. Esta es una vista superior de la pulverizadora con un dron. Y ahora les quiero mostrar algo que va más allá de las malezas, que está relacionado a la cantidad de información que se está juntando con estos equipos, que no solamente es entrenar esta inteligencia artificial para que identifique un nabo o una rama negra o un yuyo colorado, sino que las posibilidades son infinitas y son hasta igual de variadas que las que podemos hacer nosotros haciendo una recorrida del lote. En este caso, por ejemplo, se está haciendo un conteo de plántulas de maíz, donde con una pasada de tu máquina pulverizadora haciendo un residual post-emergente, podrías contar exactamente el 100% de las plantas que había. Ahora les quiero mostrar esto llevado a una prueba de concepto en la que estamos trabajando, en la que
les voy a pedir que imaginemos un recorrido virtual del lote. Esto es un lote en Salta, en donde podemos ver distintos números que hoy se corresponden a la cantidad de malezas. Imagínense estar en la oficina y hacer un recorrido virtual al mejor estilo Street View de tu lote, puntualmente determinando o viendo los puntos donde mayores afecciones hay. Por ejemplo, no solamente identificar a las malezas, sino también acá estamos viendo gaps de plantas, faltantes de plantas, como relacionado al conteo de plantas que contaba previamente. Esto no solamente está asociado a las malezas, ni tampoco al conteo de plantas, sino también cuando vemos este tipo de imágenes estamos viendo defoliación en las plantas o también alguna desuniformidad en los cultivos para, por ejemplo, aplicar fertilizantes foliares de manera selectiva o, al contrario, reguladores de crecimiento para algodón. Por último, para ir cerrando, les quiero mostrar lo más importante que hoy tiene Dipagro, que son las 27 personas que están constantemente trabajando y comprometidas con la solución, no solamente con tener un dispositivo fiable y confiable que solucione los problemas a los productores, sino que logremos una agronomía, una aplicación de herbicidas más sustentable, eficiente e inteligente. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcos. También terminó antes de tiempo, así que venimos bien. Tenemos ya varias preguntas. Los que quieran seguir mandando serán bienvenidos. Hay algunos que están mandando uno mismo varias preguntas, muy entusiasmado. Y está muy bueno eso. A ver. ¿Están prendidos estos? Sí. Este también. Bueno, tenemos 9 minutos. Gracias a los dos por las presentaciones. Creo que están muy buenas y se entiende mucho el concepto. Y ahora tenemos preguntas más específicas. Tenemos alguna un poco más general para Kai y después tenemos un montón más específicas para Marcos. Una de las preguntas es, en Australia, y me imagino también que en el mundo, pero dice en Australia, ¿cuál es la mirada que tienen los laboratorios de moléculas de herbicidas de esta tecnología, pensando en que lleva inexorablemente a una drástica a una reducción en la venta de agroquímicos? Esa es la pregunta. Bayer and all of them think about this technology, knowing that they will reduce the use of herbicides? That's a very good question. Una muy buena pregunta. Creo que las compañías, los laboratorios puedan ver una oportunidad para aportar productos que aún no existen. Creo que de algunos de esos hemos hablado y también puede ser un modo de productos más caros que estén disponibles, pero también lo veo como un desafío, porque si el mercado es lo suficientemente grande y hay oportunidades, puede ser interesante. En Australia el mayor desafío son los marcos regulatorios, para asegurarnos de que la legislación esté equiparada con la aplicación de estos herbicidas, porque vemos que la pulverización selectiva, en este caso, no está a la par en los avances con la tecnología. Las tasas de herbicidas que se utilizan, y soy muy realista en este aspecto, no toman en consideración que se pulverizan sobre menos malezas. Es la visión que tengo por el momento, ¿no? Muchas gracias. Si querés el micrófono. Te voy a hacer algunas bastante específicas. ¿Cuál es el peso por metro del sistema en el botalón? ¿Cuál es el precio por metro? ¿Cuál es la velocidad máxima de detección si anda de noche? ¿Para qué?
Peso, precio, velocidad máxima, noche. De una. El peso que se le carga al botalón depende mucho de qué sistema de botalón, qué tipo de botalón se tiene. Como mostré, tenemos fibra de carbono, Quinagro, BK, aluminio o caño, justamente, en todas sus variantes. El peso va entre 2 y 4 kilos por metro. El precio lo tenemos a Alberto, nuestro director comercial, el que esté interesado le pido que se acerque al stand de Inventure, que está acá a la salida, para pasar información comercial. Y el tema de la velocidad, hoy, como contaba Guy, funciona el equipo de una manera en barbecho, identificando los píxeles verdes, y de otra manera en cultivo, identificando justamente la morfología y toda la otra información que contaba. Ese proceso requiere más procesamiento de cómputo, lo que hace que la velocidad máxima sea 15 km por hora, y en barbecho la máquina funciona más liviana y se puede trabajar hasta 18-20 km por hora. Están todas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora para Guy, ¿cuál te parece que es la principal barrera para el uso, para la adopción de esta tecnología? What do you think is the best the issue more important to the technology not to spread so fast? What is farmers the principal issue avoiding the spread of the technology? Sí, una muy buena pregunta. Creo que una de las mayores barreras para los productores a la hora de adoptar esta tecnología es ver cómo incorporan estos sistemas en sus propios cultivos. En Australia hay algunas empresas para las cuales no es lo mismo aplicar herbicida, porque puede tener una eficacia del 95%, entonces se puede recomendar pasar 2 veces en la misma área. No sé si es lo mismo aquí, quizás es diferente en Argentina, pero se puede ahorrar muchísimo en agroquímicos, pero tiene que ver con la agronomía y con el planteo del productor. También hay un desafío en cuanto al costo. En Australia es muy costoso comprar alguno de estos sistemas y es uno de los factores que impulsan este desarrollo. Y también lo que tiene que ver con la ciencia de datos, cómo funcionan los algoritmos en determinadas condiciones, en determinados entornos, con la combinación de cultivos. Eso es más un desafío técnico que un desafío que tiene que ver con el productor. En cuanto a las mayores barreras que vemos nosotros, es un poco lo que contaba antes, en cuanto a la disponibilidad de dispositivos o de hardware para poder fabricar los equipos. Hoy eso nos limita mucho para poder expandir más spray a más regiones. Y la segunda cuestión que me parece también muy importante es que el concepto de pulverización cambia completamente. Entonces es necesario un cambio cultural en la manera de aplicar o de conocer a la pulverización y la aplicación, que eso también es un trabajo muy importante, que trabajamos mucho principalmente en lo que es la capacitación y seguimiento de clientes para que cumplen justamente con sus objetivos. Muchas gracias. Yo voy a agregar algo que a nosotros nos viene resultando bastante emblemático, y es que las tecnologías generalmente las empezamos a pensar con la cabeza que ya traemos y sumar la tecnología, y lo que nos está resultando en la práctica muy importante con este sistema, como con otras tecnologías un poco disruptivas, es que tenemos que pensar un poco diferente, y con ese concepto nosotros estamos pudiendo lograr ahorros realmente altos, estamos pudiendo usar otros modos de acción, con lo cual el manejo de malezas mejora con respecto a lo que veníamos haciendo. Y volvemos a lo del tamaño de las malezas. Tenemos que controlar las malezas de un tamaño adecuado, con lo cual a veces, que siempre es una pregunta que también está acá, muchas veces necesitamos otra aplicación extra y muchas veces no. Pero eso, en realidad, esa aplicación extra seguramente la tendríamos que hacer, aunque sea en cobertura total. Lo que pasa es que como se aplica el 100% del lote y cuesta de repente $30 por hectárea, entonces no lo hacemos, pero siempre deberíamos hacerla. Y esta tecnología nos ayuda a realizarlo. Ahora, otra pregunta para Marcos es, ¿cómo ustedes han entrenado al algoritmo y
y si si va a evolucionar rápido y si la evolución del algoritmo va a depender de cuántas máquinas haya en funcionamiento. Ok, muy buena pregunta. Sí, hoy para poder entrenar el algoritmo, como les contaba, es necesario que tenga miles y miles de imágenes para que pueda aprender y entrenar y poder llegar a reconocer puntualmente cuál es la maleza, pero también tener información del resto del contexto, ya sea cultivo, diferentes cultivos y diferentes situaciones, yendo al surco o al cruce, por ejemplo. Así que desde 2017 nosotros tenemos instalados dispositivos de captura de imágenes que lo que hacen es justamente capturar fotos únicamente en distintas regiones del país. Hoy tenemos más de 60 dispositivos, 60 máquinas distribuidas desde norte a sur de Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Estados Unidos, que nos permita ir ampliando nuestra base de datos de imágenes, obviamente con una enorme variedad de cultivos. Esa es la manera en la que vamos recolectando información, aparte de que hoy los dispositivos, cada uno de los spray, está constantemente también juntando imágenes. Cada una de las 20 máquinas de cada dispositivo va guardando la información que hace a la imagen. Bueno, ya estamos con el tiempo recién cumplido, así que muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Guy, gracias a los presentes, gracias a REM, y las preguntas que quieran hacer posteriormente seguramente pueden encontrar a Deep Agro en su stand, o acá lo encontrarán por ahí y nos harán alguna pregunta, los podemos ayudar en cualquiera que les haya quedado, que algunas quedaron sin contestar. Muchas gracias. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.